Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por sumarse a esta invitación del Instituto en el ciclo de conferencias que este año llevamos por este medio virtual de encuentro. Como siempre, queremos agradecer, antes que nada, la colaboración que nos presta para todas nuestras actividades el Goethe Institut de Buenos Aires. Y bueno, hoy nos encontramos para la segunda parte de la charla que había comenzado Pablo Tomati sobre Roma, y que hoy va a continuar haciendo hincapié en lo que él denominó la Romanitas y la Edad Oscura. Esperemos entonces que esto nos pueda ayudar a seguir profundizando, como hemos hecho con la charla anterior, y les recuerdo que para las dudas o comentarios vamos a abrir, después de que Pablo termine, si alguien quiere, una posibilidad para hacer preguntas y hacer alguna observación que crea pertinente. Sin más, entonces, los dejo con Pablo para que empiece ya con su charla. Pablo, tenés el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente estar con ustedes y que se me haya dado la posibilidad de redondear un poco una saga que habíamos creído que iba a alcanzar en una sola exposición, pero era tan vasto todo que nos vimos obligados a apurar un poco lo que era la primera parte y hacerlo más tranquilo en esta. Así que quería arrancar con una imagen que tiene que ver con algo que hacemos nosotros, que es el Google Map, ¿no? Cuando tenemos Google Map, maravilla tecnológica, donde tenemos la abstracción mapa político muy ampliado, y vamos con la teclita del más para ampliar, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo eso que comienza siendo nombre de países, cuando empezamos a ampliar la imagen, comienzan a subir ciudades. Y no nos conformamos con eso y seguimos ampliando. Y comienzan a aparecer nombres de pueblos. Y aparecen grafías. Hasta que vamos a ese punto final donde tenemos cosas palpables y materializadas, como puede ser una región mucho más chica como un barrio o una cuadra, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la historia es lo mismo. Tenemos la forma en que nos queda el conocimiento general de la historia que tienen, no son docentes, por supuesto, quienes no están en la materia, nos termina quedando ese mapa general, los nombres de países, o esos datos históricos que yo, como dije otra vez, terminan siendo las reducciones, tantos nombres, como había yo mencionado a Julio César, Aníbal y grandes personajes del pasado, como también hechos históricos muy puntuales que quedan enclausurados en determinadas definiciones. Por eso yo cuando había hablado tangencialmente de la caída del Imperio Romano en 476, todos recordábamos aquel nombre del emperador Momilio Augustulo, ¿no es cierto? Augustulo, que es derribado y de esa manera muy específica consideraba el fin del Imperio Romano, ¿no? Como si pudiéramos categorizar de esa manera la historia. Y por supuesto, también había hecho referencia al tema de las invasiones bárbaras. Entonces, en el inconsciente colectivo, y no estoy juzgando la calidad de la docencia cuando nos enseñan historia en la secundaria o algunas carreras de grado, siempre nos quedaba la imagen final de los bárbaros como que se rompían las fronteras de forma violenta y una muchedumbre que estaba bajo el alambrado se abalanzaba salvajemente sobre el territorio civilizado y arrasaba con todo a su paso hasta poner la vista puesta en Roma, llegar a Roma, saquearla, hacer la bolsa, quedan todos muertos, despanzurrados por todas partes, y aquelarre de violencia y ordalidad de crueldades. Y si vamos con el Google Map o el Google History, empezamos a ampliar y hacer en cualquier momento que querramos hacerlo, vamos a descubrir algo muy diferente, extremadamente diferente. Hay un gran ensayista del siglo pasado que se llamaba Arnold Toynbee, en un libro que se llama La civilización puesta a prueba,
que en parte acogía conferencias de este gran ensayista, él hablaba del mundo grecorromano como un corpus indivisible que abarcaba la total entera historia de Grecia, desde la etapa postmicénica hasta Actium. Actium fue la batalla famosa donde Augusto vence a Marco Antonio, Octavio vence a Marco Antonio, en el 31 a.C. Entonces dice que había que analizar ese tramo de historia, esa porción tan grande de historia. Y Grecia había perdido la posibilidad, cuando vence a Jerjes en el 480, de haber hecho prosperar aquella Liga de Delos que había propuesto, con el liderazgo de Atenas, tener una cierta cohesión de todos esos estados de ciudad griego para hacer una política más o menos común en cuanto a una política exterior frente a otras potencias. Porque las otras potencias ofrecían reyes unificados, imperios unificados, férreamente en lo político. Y eso es lo que no tenía el mundo griego. Entonces, las disensiones que después derivan en la guerra del Peloponeso desbaratan esa posibilidad. Entonces, esa Grecia clásica de la cual nos llega esa maravillosa literatura, convivió con una posibilidad fallida de un gran imperio helénico que en la mira de Alejandro Magno estuvo en miras parcialmente, porque en definitiva él termina bien fagocitado por sus propias ambiciones y no conforma ese imperio. No deja un sucesor, los capitanes ya vimos que se atizan en sus propios estados, el estado sirio, el egipcio de los Ptolomeos, ¿no es cierto? Y los capitanes que se digan evitando esa unificación helénica, panhelénica, y da etapa a un helenismo del cual no deja gran capital de literatura y de otros hechos que van a ser tomados por Augusto cuando comienza el Imperio Romano, que tienen miras recrear el mito helénico, esa contemplación de las grandes etapas de literatura y de las grandes sagas, ¿no? De esa mitología maravillosa. Entonces, la visión que tiene Augusto en lo sucesivo para su patria es una visión donde se recoge lo mejor del genio heleno, pero subsanando sus errores a partir de esta realización del poder en la figura del César. Entonces, el imperio es según palabras de Toynbee, una solución tardía a un problema que debía ser resuelto en las épocas de la frustrada Liga de Delfos. El problema del Imperio Romano, que yo había dicho que era muy caro a los sentimientos nuestros porque veníamos ligado a la cinematografía y a tantas representaciones artísticas en el teatro y a través de todos sus genios literarios propios, por supuesto. No nos olvidar de un Horacio, de un Virgilio, de un Catulo, de un Ovidio, de un Marcial, por supuesto. Porque toda esa gente, en definitiva, abrevó en esa etapa de ese sueño augustal que se inauguraba, de ese nuevo helenismo, pero con el ser clásico del mundo griego. Pero el Imperio Romano adoleció de problemas estructurales que lo llevarían a su ruina. El primer gran inconveniente que tuvo Roma, y esto ligado a la etapa republicana, tuvo que ver con la forma de administración de los recursos en las provincias. Y desgraciadamente, en la República clásica romana, se arrendaron los derechos públicos a través de los publicanos que reportaban al Senado romano, ¿no? A esa plutocracia gobernante. Y evidentemente esa forma de administración de las recaudaciones generaron múltiples hechos de corrupción. Que eso también coadyuvó al fracaso de la República y
que el pueblo se hartara de ella en cuanto a no a sus formas y a su sistema en sí, sino a los hombres que la integraban. Por eso la llegada del imperio de mano de Augusto suponía el fin de esa corruptela, porque de alguna manera esa administración de las recaudaciones iban a pasar en su mayoría y paulatinamente al propio emperador. Entonces las provincias senatoriales iban a ir disminuyendo en su influencia en favor de las administraciones de los pretores que aportaban directamente al emperador. Pero la exacción no concluyó ahí, sino que tomó nuevas formas. Se siguió explotando las provincias y ese resquemor hacia el imperio comenzó con fuerza, por eso comienzan revoluciones dentro de lo que es el Imperio romano muy tempranamente, ya en tiempos de Nerón, hay revueltas de nacionalistas, y esto lo vamos a ir viendo una y otra vez a lo largo de los años imperiales, incluso porque aparece también la reclutación forzosa de efectivos, sobre todo en las zonas más limítrofes del imperio. También creando a su vez, entonces, los resquemores, esa sensación de no integralidad que debió haber primado en el imperio. El imperio tendría que haber sido más integrador de los pueblos más lejanos de las fronteras, porque si bien hubo un espíritu colonizador que respetaba bastante las autonomías locales y sus propias noblezas locales, no se comportó de la misma manera con aquellos pueblos que pedían ser integrados al imperio. Nunca hubo un espíritu de los pueblos ajenos al imperio. Nunca hubo un espíritu de destruir al imperio o atacarlo simplemente por el hecho de odiarlo, sino porque exigía ser integrado a esa civilización, a la cual realmente apetecían acceder, ¿no es cierto? Además, nunca se surgió en la forma del imperio el sistema de producción esclavista, y no se generó una economía intensiva, donde primara el comercio y los intercambios manufacturados de bienes. Fue una oportunidad perdida también eso. Y no se siguió promoviendo rutas comerciales y no tanto estar pensando en ampliar aún las fronteras de un modo bélico, agresivo, y que cada vez la arrogancia de los césares primaba sobre criterios de proyectar a más largo plazo estas cuestiones. Así que entonces el imperio era un proyecto destinado a languidecer, más allá de lo que fue la primavera tonina, y de príncipes muy industriosos y muy inteligentes, como fueron Constantino, promediando o a mediados del siglo IV, o un Teodosio, cuando terminaba el siglo IV, que sus políticas, obviamente, los catapultaron como grandes estadistas a los ojos de la historia, pero no alcanzó tampoco con eso. Así que la política frente a los vencidos destacaba entonces esa cuestión del reclutamiento forzado, la negación de ciudadanía y promesas incumplidas a diversos contingentes provenientes, por ejemplo, de la Germania, que es un área que nos va a interesar a los efectos de esta exposición. Esos incumplimientos, esas promesas incumplidas, que eran dadas con la fuerza de las armas, creaba ese resentimiento. Lo cual habla de la impericia de los Césares y no tanto de la crueldad y salvajismo de los pueblos orientales. Las tradiciones imperiales, el ejemplo para mí más paradigmático de ello fue Aecio, el real Aecio, que si bien la historia lo rescata como el salvador de Roma frente al ataque de los hunos, volvamos con el Google History, ampliamos, y vamos a ver que no es que los hunos, si bien eran bastante salvajes, que los tipos empezaron a arrasar con Occidente por el hecho de hacerlo, no porque un general como Aecio sirvió de ellos para combatir gente que a él no le convenía, porque en definitiva Aecio era un terrateniente y tenía sus intereses puestos en Europa Central. Entonces utilizó como mercenarios a los hunos y después los cacareó, digamos, ¿no es cierto? No cumplió. Ese incumplimiento genera después la reacción, en el caso de los hunos, arrasando con todo el occidente,
hasta que son detenidos en los campos cataláunicos y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo habrá sido no tan salvaje ese Imperio I, que muchos de los ministros de Atila terminaron siendo los últimos funcionarios de poder en la Roma ya decadente y fin del Imperio Occidental? Que eso también es un dato que no tenemos tan en cuenta. Pero los últimos Magister Litum que tuvo Roma fueron Ricímero y Orestes. Los dos bajaron en su momento para Atila. Así que bueno, eso es una forma también de que tengamos en cuenta que esos bárbaros ya estaban en la vida pública de Roma antes de la ida. Tanto en la persona de estos magistrados militares, como en el propio ejército. El ejército romano, con el paso de los siglos, se fue transformando en una fuerza mercenaria integrada en su abrumadora mayoría por contingentes de los pueblos de la Gran Germania. Entonces, en definitiva, ese cuerpo militar tenía sus filias, tenía sus raíces. Entonces, ese corrimiento paulatino de las fronteras no era tanto por las acciones bélicas, sino también por los contingentes humanos que se iban trasladando, definitivamente ya no al gusto de los emperadores, pero que buscaban esas tierras de promisión, esa tierra que les permitía hacer su vida, pero además darse del empuje de otros pueblos de zonas más aún al oriente y de regiones del Báltico, que también empujaban a esos primeros contingentes de los cuales nosotros conocemos muy bien, los vándalos, los francos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, luego los longobardos. Todos esos pueblos, a su vez, fueron empujados por pueblos de estirpe una, como eran, por ejemplo, los ávaros o los eslavos. Ya les estoy hablando de todo este periodo que nosotros definimos como edad oscura, que es propiamente desde la caída, en teoría, del imperio en 476 hasta el advenimiento de la monarquía propiamente francesa, Hugo Capeto, cuando domina el siglo X, y el comienzo del Imperio Romano Germánico con Otón, también hacia 986 aproximadamente después de Cristo, dando entonces a las grandes monarquías europeas como son la francesa y la proto-alemana, que en el caso del Imperio Romano Germánico, por supuesto, abarcaba a la Iglesia Católica y al Vaticano, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos por supuesto un poco más atrás, me anticipé al final, de alguna manera, para que veamos el mapa otra vez desde afuera, ¿no es cierto? Pero volvemos con el Google History y la lupita, y vemos personajes que, nuevamente, cuando en nuestro subconsciente de ex estudiantes de historia, vemos que hay acciones de las cuales tampoco conocemos casi nada, como es el caso del Imperio Bizantino. Mal llamado bizantino, que en definitiva para las épocas que estamos tratando, ellos hablaban de la Nueva Roma, punto, Nueva Roma, y la ciudad de Constantino, la ciudad de Nueva Roma, punto, no, la palabra bizantino es una cuestión literaria que es mucho después. Así que tenemos muy poco conocimiento de lo que fue ese imperio, que era ni más ni menos que el Imperio Romano. Cuando cae el occidental, la balanza de gravedad va hacia Constantinopla, pero es una cuestión de cambio geográfico en el poder imperial. Por eso cuando decimos que cae el Imperio Romano Occidente, en realidad es que el emperador romano, el oriental, cede ante el hecho concreto de que se les va a las manos la administración activa, sobre todo de la Italia y de las posesiones galas. Entonces, lo que notó permanentemente es que los emperadores orientales son muy pragmáticos, y el tipo que demuestra tener mayor poder territorial es al cual le da las insignias imperiales. Cuando cae el emperador último de Occidente, muchachito,
Bueno, él se guarda las insignias, no las vuelve nunca más. Por eso ya no hay más emperadores de Occidente, porque el emperador, en este caso, León I, entre 457 y 474, y luego Anastasio, el que lo sucede, dice, no, ya no tiene sentido una monarquía imperial, sino que los jefes tribales que van demostrando mayor sumisión al poder del emperador oriental es quien recibe el mayor favor. Y ese favor tenía el símbolo del título de patricio romano. Quien recibía el patricius romanum, ese era el que ostentaba el poder delegado del emperador. Por supuesto, la cosa no es tan sencilla. Quien sucede a este chico que cae, el último emperador de Occidente, quien lo sucede, se llamaba Odoacro. Y la historia oficial hoy dice que Odoacro es un rey érulo ostrogodo. Nada que ver. Había sido hijo de un érulo inmigrante, pero él era el único magister militum, como había sido Riciro y Orestes. O sea que Odoacro, el primer rey del imperio, es un general romano. Este general romano tenía que llevarse bien un montón de tribus invasoras, pero invasoras en el sentido que dije, no tanto militar como también de ocupación territorial de las propias gentes, ¿no? De los propios labriegos, de las propias familias. Los intereses que se creaban, estos magister militum, chocaban con los intereses imperiales de Oriente. Entonces ahí es, en ese juego de pinzas, es donde la voluntad imperial iba hacia aquel que conjugaba un poco el orden. Por eso, cuando llega propiamente el gran y primer rey de Italia, Teodorico Magno, Teodorico Magno no es tipo que viene de la nada, sino que había estado implicado en las cuestiones de las reservas palaciegas de Constantinopla. Eran hermanos, Teodorico el mayor y Teodorico el menor. Hubo una guerra a muerte de los dos hermanos, donde unos iban para un lado y otros iban para otro, dentro de las invasiones ostrogodas del continente italiano, y el emperador de Oriente iba con uno o con otro según circunstancias. Bueno, Teodorico el joven es el que termina siendo el favorito del emperador, y es el que termina siendo el rey de Italia. Pero, ¿qué sucede? Cuando ya les va de la mano el control, incluso el control papal, que en un principio el Papa de Roma se llevaba muy bien con el emperador oriental, esa convivencia se rompe en determinado momento, ya a comienzos del siglo VI. Entonces el emperador Justiniano, el gran emperador Justiniano, decide que quiere recuperar las posesiones continentales de lo que era la Italia, sobre todo el dominio del Mediterráneo. Acá de lo que estamos hablando son los intereses comerciales en relación al control del Mediterráneo. El control del Mediterráneo había sido severamente perjudicado por la acción de los vándalos, que habían decidido y habían tomado África y todos los estados insulares, Sicilia, Córcega. Entonces ese control vándalo era fundamental para la economía. Por eso tenemos el episodio más grave en ese sentido es cuando los vándalos, para ocupar todos esos territorios, habían saltado la flota imperial bizantina. Es un hecho gravísimo que conllevó no tanto guerras, sino más bien políticas de negociaciones sucesivas. Entonces, la recuperación del territorio, ex territorio romano, se hizo un imperativo para los emperadores de Oriente, en miras también a recuperar posesión del Mediterráneo. Por eso envía a dos generales, el primero fue Belisario, y luego fue Narses, para emprender una guerra de conquista que llevaron 20 años de un verdadero desastre sanitario y ecológico, de increíbles consecuencias,
En lo militar se podría decir que de cierta forma vencieron las bizantinas, pero a costo tan terrible que se ganó para siempre el desprecio del pueblo romano, del heredero del pueblo romano, si se quiere, si podría llamarlo así. El Imperio Romano, en cuanto a su composición como pueblo, ese sentido de pertenencia a los humanitas, como decimos, llega hasta más o menos el 550. Ese concepto de que seguimos siendo romanos. O sea, no imperio, pero seguimos siendo romanos, ¿no? Ese sentimiento de que somos romanos comienza a entrar en contradicción a raíz de lo que deja esa guerra de conquista. Esas pestes, esa anarquía, esa hambruna. Entonces lo que provoca, entre otras cosas, el divorcio de la Iglesia de Roma con el patriarca de Constantinopla, ergo del emperador de Constantinopla, el Papa. Incluso se hace, la figura del emperador oriental comienza a ser muy religiosa, comienza a estar muy unificado con la idea misma divina, cosa que por supuesto eso se extinguió en lo continental occidental, y comienza a ganar fuerza en ese descalabro los monarcas de la vieja Galia, futura Francia, en personajes, por ejemplo, como Clodoveo, que inicia un linaje. Clodoveo realiza grandes conquistas, se gana la gracia del Papa. Incluso en las guerras, en aquellas batallas bizantinas para conquistar territorio italiano, en un momento dado recibe ayuda de los reyes sucesores de Clodoveo. Pero es allí donde la historia comienza a hacer foco en lo que tiene que ver con nuestro continente europeo y deja de ponerse el foco en lo que era el Imperio Oriental, que seguía teniendo el dominio parcial del Mediterráneo a través de la exarquía de Rávena, que la instala justamente Arces, este general. Cuando termina esa guerra de conquista, se repliega a Rávena y desde allí los intereses imperiales se mantienen esa suerte de embajada. Esa suerte de embajada, que significa la exarquía de Rávena, sobrevive hasta mediados del siglo VIII. Pero la monarquía instaurada por Clodoveo y seguida luego por tantos ilustres monarcas, luego languidece esa dinastía y aparecen los famosos mayordomos de palacio, que esta figura eran personajes ilustrados que tomaban las riendas gubernamentales de los distintos reinos en los que se dividían. A veces se unificaban, algún Carlos aparecía por ahí, por ejemplo Carlos III, que reunifica, después se vuelve a dispersar con nuevos hijos que se reparten las tierras, pero estos hijos terminan siendo nenes de pecho, criaturas muy endebles en lo físico, se enferman, mueren, orgías, pestes, toda una serie de porquerías, donde los únicos que la tienen son los mayordomos de palacio, como los Pipinos, ¿no? Pipino de Heristal, que fue propiamente el fundador de la dinastía carolingia. Estamos ya hablando años 629, 683, donde ahí hablamos de los reinos occidentales de Francia, centrales y Austrasia. Anotemos Austrasia porque, bueno, este es el Instituto Germánico y debemos poner en Austrasia por algo que, si me alcanza el tiempo, sí, todavía con tiempo, vamos a ver por qué es tan importante en la historia europea, que significó esa Germania que a priori habíamos visto tan bárbara, ¿no es cierto?, tan salvaje. Pero bueno, los reyes franceses le ponen mucha atención a sus posesiones orientales. Había el elemento germánico estaba mezclado con los francos, ¿no es cierto? Los francos también eran germanos. O sea que era indivisible todavía la identidad franco-germana.
pero por unas serie de circunstancias vamos a ir viendo con el correr de los siglos que en estas posesiones de zonas del Rin y del territorio que actualmente es Alemania, donde debe florecer lo mejor de estos reinos francos. Una acotación al margen que tiene que ver con lo lingüístico. Cuando vemos la cantidad de idiomas en Europa y de dialectos, realmente es una Babel, Europa es una Babel. Y esa Babel no comenzó con las invasiones bárbaras. Se registra que las diferencias idiomáticas comenzaron un poquito antes de las invasiones, ya en el siglo IV después de Cristo. Así que entre tantos elementos de cohesión que tenemos para que sobreviva en definitiva esta transición de la civilización antigua romana hacia lo que va a ser después el comienzo de las culturas europeas de sus estados propios a través de sus grandes monarcas, elementos de cohesión tenían que ver con la Iglesia y también con el idioma. El latín se observó en los ámbitos reservados a las abadías y a la ingente labor de los pistas, que desde la propia Inglaterra, pasando por las grandes bibliotecas y los grandes monasterios de Francia y de Alemania, a través del idioma latino, mantenía el acervo de la antigüedad en ese puente con esa etapa medieval. Entonces, cuando empezamos a desmitificar esa falsa imagen del bárbaro, tenemos que pensar que son los bárbaros, entre comillas, los que dan nacimiento a estas islas de civilizaciones que fueron los grandes monasterios, los grandes centros educacionales y grandes figuras que generó la Iglesia en este periodo mal llamado oscuro, que tanto miedo le hemos tenido siempre a abordar, y que termina siendo, cuando analizamos en su totalidad la historia europea, mucho más atractivo de estudiar y de analizar y de querer que lo posteriori. Ya la etapa feudal y medieval baja, vamos a ver que va a ingresar el fanatismo de la fe, la Inquisición y todo lo que conllevó eso, ¿no es cierto?, en materia del oscurantismo y el repliegue de las ciencias y de los estudios hasta la Reforma y todo lo que viene después, y el Renacimiento. Pero vemos en figuras como por ejemplo Benito, que en el 530 crea el monasterio de Casino. Vemos la figura de Gregorio Magno. Gregorio Magno, en mi modesta opinión, estamos hablando de fines del siglo VI, comienzos del siglo VII, terminando el 590 y principios del 600. Gregorio Magno para mí fue el mejor papa de la historia, el más grande sumo pontífice de la historia de todos los papas. En mi modesta opinión, yo no soy papa en el sentido de soy estudioso, no soy vaticanista, fiero, no he estudiado nada de eso, pero creo que la figura de Gregorio Magno emerge en ese momento europeo que dije, la calamidad después de la guerra bizantina en territorio italiano, donde tenemos ese pueblo disperso, confundido y agobiado tanto por invasiones de distintos pueblos, por el hecho de sentirse huérfanos de la esencia imperial. Y Gregorio Magno sostiene al pueblo en ese momento. Él nace de una noble romana, fue patricio romano, ese cargo que yo les dije era la máxima autoridad post-imperial. Y de patricio no termina siendo monje y consagrado papa tanto por los obispos como por el propio pueblo romano, que lo eleva a esa categoría. Él no trepidó en vaciar las casas del Vaticano en pueblo, acudiendo a auxiliar a los enfermos, restableciendo de cultivos, generando un poco la economía. Su ministerio realmente fue una bendición de Dios, si se quiere decir así, para los creyentes. Así que fuertes esas flores para el altar de Gregorio Magno. Tenemos la figura de Beda,
en territorio de las Islas Británicas, en una posesión anglo del noreste de Inglaterra. La labor de los monjes en el territorio británico fue impresionante. Tenemos la escuela de York, por ejemplo, donde grandes copistas incluso llevaban los textos sagrados a la mismísima Roma. Hubo monjes que llevaron la palabra a los pueblos de Limes, también del viejo Limes romano-germánico. Hay episodios reprochables, por supuesto, la forma brutal, por ejemplo, en que se derribó el roble de Irminsul o el roble de Donar, que eran construcciones, si se quiere, no eran tanto árboles, sino que eran templos quizás, o árboles consagrados del paganismo germano, sobre todo de los sajones. Fueron actos brutales para someter por la fuerza a la fe, pero la fe también se fue inculcando más que nada, no por la fuerza de la espada, sino por la labor de monjes, por la labor de la predicación. En un principio el arrianismo fue el que se puso en los pueblos germanos, por eso se genera toda esa guerra que también en algún punto es una guerra santa, digamos, entre lo que era la fe católica o procatólica frente a ese arrianismo que dividía la esencia divina de un Cristo humano, un Cristo de carne y hueso, esa era la visión arrianista, frente a lo que se imponiendo en los concilios de procurar hacer reunir en la figura de Cristo la Trinidad. Entonces, evidentemente hubo también en las disputas bélicas, digamos, esa cuestión de imponer esa visión de la Trinidad frente a lo que fue el animismo y después, por ejemplo, contra cátaros, que yo humildemente considero una locura haber arrasado contra el pueblo cátaro porque tenían una filosofía de vida muy elevada, muy progresista, si se quiere utilizar términos que usamos actualmente, y que hoy día está siendo revalorizada, sobre todo en sus aportes culturales y espirituales, no tanto en lo que tiene que ver con la propia práctica del Evangelio o cómo entendemos el Evangelio. Bueno, entonces tenemos que la centralidad de la Iglesia fue garante de la supervivencia de la civilización. Y también la forma en que se fueron conduciendo los monarcas, que si bien tenían el componente originario bárbaro, eran crueles en la guerra, incluso ellos mismos, los primeros monarcas de la antigüedad, asimismo se percibían como jefes de tribus, jefes de alianza y de pueblos, más que como reyes. No está tan acendrado el término rey, sino jefe de jefes, por ejemplo, ¿no? Eran palabras Bretalda, Pendragon en Inglaterra, King en lengua alemana, discúlpenme, mi alemán es Koenig se escribe. Esa era la forma que ellos se reconocían, ¿no es cierto? Pero bueno, en Europa llega un personaje realmente que marca a fuego nuestra historia, como fue Carlomagno, entre 768 y 814, porque el momento en que Roma y Francia dan la mano definitivamente. Por partir de Carlomagno, bien después de él, hay por supuesto una sucesión. Carlomagno es reconocido emperador romano por el Papa en el 800. Este es un dato también que marca una etapa porque el Papa rescata la sesión constantina,
¿Qué es la visión constantina? El emperador Constantino del siglo IV le cede a la Iglesia es decir, la herencia del imperio, como que el Papa siempre va a tener la potestad de reconocer a los emperadores. Entonces, en tiempos de Carlomagno, el Papa rescata aquella herencia, esa cesión de soberanía, y se atribuye potestad de nombrar emperador a aquel que el Papa considera que es merecedor de esa gracia, porque a través de ese rey, ese emperador, va a saber conducir al pueblo de Dios. Entonces, es entonces con Carlomagno que comienza esa monarquía respaldada fuertemente por la Iglesia. Magno toma por capital a Aquisgrán, la actual Aachen, y Ludovico Pío, su heredero, luego cede los territorios entre sus hijos. Como, bueno, rescato nuevamente la figura de Carlos el Gordo porque unificó parcialmente los reinos, pero después sí, por el Tratado de Verdún, el reino se divide en Francia Occidental, Reino Medio y Francia Oriental. La dinastía sajona, voy al punto que antes les había dicho por qué era tan importante la evolución de Sajona en la historia europea. Porque tiene lugar otro hito en la historia europea como es la Abadía de Fulda. La Abadía de Fulda, a instancias de Bonifacio, antes de hablar de Fulda, Bonifacio fue el gran monje católico de la historia de Alemania. Es el padre de Alemania en materia de cristiandad. Y Bonifacio es quien inspira a Sturm es un discípulo de él, a que funde el 12 de marzo, anota esta cifra, esta fecha, ya que está esto grabado para YouTube, el 12 de marzo de 747 es fundado el monasterio benedictino de Fulda. Y eso, señores, es un hecho histórico, de una importancia tremenda para la historia de Europa, porque esto está ubicado en el este de Hesse, es en Alemania, zona central, tirando hacia el oeste. Lástima no tener un mapa a mano para mostrarlo. Y Fulda fue un semillero para las ciencias y las artes. Estoy leyendo, el foco civilizador famoso en la Edad Media por su magnífica biblioteca. Y por supuesto ahí íbamos a encontrar textos de la antigüedad, que fueron salvados para siempre, para patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, textos de Tácito, Suetón, Amiano, Vitruvio, Virgilio, Lucrecio, Plinio el Joven, Columela. En fin, todos estos textos fueron salvados para la posteridad. Y en el siglo después, un siglo después, aparece la figura del gran director que tuvo esta abadía, que fue Rano Mauro. Fue director de la abadía entre 822 y el 842. Y 842. Y Fulda llegó a ser incluso un centro científico, un auténtico faro de la cristiandad, que irradió sus luz más allá de su zona territorial de influencia, que al correr del tiempo abarcó la totalidad del territorio alemán. La dinastía sajona en cierto momento comienza a sentirse incómoda con la influencia carolingia y encuentra en algunas familias de nobleza la forma de encontrar su propio camino. Por supuesto tenía ya su propia lengua, ¿cierto? Y esa desconexión con lo que era
las monarquías entonces, que estaban en París y en Metz y en otras localidades, incluso en Roma. Tenemos el linaje de los Lindorf, y de ahí, del linaje de Lindorf, es que devienen los Ones. Enrique I, cazador, o el pajarero, algunos lo definen así. Enrique gobernó entre el 918 y el 936 en Sajonia. Y su sucesor es Otón I, que arranca en 926, pero en 966 declara ese pacto, o mejor dicho, conforma ese pacto con el Papa, con la Iglesia Católica, y conforma el Imperio Romano Germánico. O sea que otra fecha para tratar es el año 966, fecha en que comienza a gobernar Otón I. Mientras tanto, en el reino de esa Francia ya unificada, el primer gobernante oficial, el primer rey oficial de Francia, Hugo Capeto, entre el 987 y el 996. Bueno, esto es como queda entonces conformado el primitivo mapa europeo. Ya el Imperio Bizantino pierde bien la posesión de la exarquía de Ravenna. Carlomagno hereda el territorio de Rávena, y hacia el comienzo de estas dos grandes monarquías, el Imperio Bizantino prácticamente está divorciado de la política continental europea, y luego más adelante, cuando comiencen las cruzadas y toda esa movida, vamos a ver que incluso se produce una sangría, una guerra muy desgraciada entre reinos estos y el nuevo bizantino. Pero eso ya es materia de otra etapa de la historia. Quería concluir con una figura simpática, nota de color, si se quiere, porque por supuesto siempre tenemos esa cuestión de que nos da bronca ver desaparecer el imperio. Tenemos en nuestro imaginario siempre nos va a acompañar esa idealización de la Roma en sí, ¿no? del Imperio Romano. ¿Dónde está el Imperio? ¿Dónde sigue el Imperio Romano? Yo la otra vez había dicho que, bueno, si queremos ver dónde está el Imperio Romano, dónde está la herencia de Roma, está el Papa como una institución religiosa, pero también está en las instituciones, está en el derecho, está en la forma en que entendemos las relaciones exteriores, la Cancillería, la figura de los magistrados, la literatura, en las artes, está en todo eso el Imperio Romano. Y bueno, el personaje último que quería yo, a modo de pincelada pintoresca, es Otón III. Otón III del Imperio Romano Germánico gobernó entre 983 y 1002. ¿Por qué lo rescato? Porque Otón III, que era un muchacho muy joven, tenía problemas muy serios con algún familiar que terminó destronándolo y asesinándolo. Le agarró la locura de querer ser un nuevo emperador romano a la usanza antigua. Entonces este hombre se trasladó hasta la propia Roma, se empezó a vestir como un emperador romano antiguo y creó en su cuerpo gubernativo todas las figuras que integraban la administración antigua. Por ejemplo, los dos cónsules de la República, regaló un senado al estilo senado antiguo, y reprodujo durante un par de años, creo que de los 23, este lirio creo que lo debe haber hecho entre el 89 y 92 más o menos, o sea que no fueron tantos años, y una especie de Quijote, ¿no? Esa locura quijotesca, vamos, donde él se creía algo que ya no podía hacer, sobre todo con esa estética, hasta que lo bajaron de un brazo, concretamente,
tuvo que abandonar Roma, lo echaron a patadas, realmente lo echaron a patadas a los propios ciudadanos romanos, el Papa también lo rajó, y bueno, terminó en las posesiones más cercanas a Alemania y bueno, todo lo que siguió. Quería simplemente reflejarles esta anécdota para redondear esta exposición, donde quería en definitiva responder a algunas cuestiones que me han dejado después de mi anterior exposición, que yo dilucidara, por ejemplo, cuáles habían sido los aciertos y desaciertos de gobernantes en las últimas etapas. Bueno, ya lo dije, entonces, esta desconexión con la realidad que tenían los emperadores, se entregaban al dispendio y desatendían la administración de las provincias, permitiendo las exacciones y las violaciones de los tratados y los compromisos. ¿Por qué despierta en Roma? Por esto que decimos, por la idealización de todo lo que generó culturalmente esas imágenes que tenemos nosotros, y por supuesto los grandes personajes que sobreviven hasta hoy en la literatura y en esa mitología tan maravillosa que después estaron genios como Ovidio y otros. Inspiración griega en distintos aspectos, bueno, lo hemos dicho, por eso traje a Toynbee, porque él hablaba de la civilización greco-romana como un todo, y que esa inspiración griega es implícita en nuestra cultura, y histórica en nuestra cultura, por supuesto, ¿no? Y también se me había acercado en un mail instituciones que llegaron hasta ahora, ya lo dije, el derecho, literatura, instituciones, y pensadores, historiadores de Roma. Bueno, los conocemos muy bien, ¿no es cierto? Desde los griegos como Tucídides o Herodoto, dando por los propios historiadores latinos, y es materia realmente para que en algún momento alguno de ustedes o alguien que ustedes inviten hable sobre literatura y sobre pensadores, filósofos y de origen latino, y con mucho gusto, si alguna vez yo fuera invitado a coparticipar de una ponencia de alguien especializado en estos temas, bueno, tenemos a genios como Silvio Cornú, tenemos a un maestro como Enrique Bute, son personas que podrían darnos unas magníficas charlas, todos estos genios latinos, y uno está ahí como un número 5, como un líbero, pasándoles la pelota con ideas que uno pudiera aportar, que por supuesto fueron dejadas de lado en estas ponencias, tan escuetas por su tiempo, que espero que haya sido del agrado de todos ustedes y haber estado a la altura de tan magnífica audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a todos también por quedarse hasta aquí. Y si quieren hacer alguna pregunta, dejamos abierta la posibilidad de hacerlo, o algún comentario también que sirva para, a su vez, hacer alguna otra reflexión. Entre tanto, damos nuevamente gracias a todos por participar y por integrarse a este ciclo de charlas del Instituto.